En toda mi vida ha habido, pues, digamos, gente pues, que está contra mía pues, bueno, no les caigo bien por mi aspecto o por algo. Pero también ha habido gente pues, que me ha aceptado como es. Yo lo he tomado esto con mucha naturalidad y desde pequeño siempre pues, me ha aceptado tal y como soy. Y eso ha sido la clave de todo esto, de mi vida, aceptarme tal y como soy. Fray Armando Vélez Osorio, 36 años. Hace 31 años fue diagnosticado con displasia craneometafisiaria. Hace 9 años fue diagnosticado con malformación de Chiari y siringomielia. Darle la cara al mundo. La displasia craneometafisiaria, o CDM, es una forma anormal de crecimiento de los huesos del cráneo, que también se presenta en las extremidades inferiores y superiores al afectar las metáfisis, es decir, una zona intermedia de los huesos largos. Los pacientes con displasia craneometafisiaria se caracterizan por el crecimiento de los senos paranasales, la mandíbula prominente, dientes de mala calidad, mala oclusión dental, es decir, sin cierre completo de la mordida, extremidades desproporcionadamente largas, rodillas juntas y pies separados. El cráneo tiene un grosor mucho más de lo normal y esto hace que muchas veces los agujeros naturales del cráneo puedan obstruirse a una temprana edad y generalmente por estos agujeros del cráneo pasan nervios y cada uno va a tener una función, como por ejemplo la visión, la audición o inclusive el movimiento de todo el cuerpo en el caso de la médula espinal. Entonces, en el cráneo se engruesa y a nivel de las extremidades también se produce deformidad porque estas metáfisis se ven más anchas y en realidad el hueso, que en el cráneo es grueso, en estas partes es más delgado. Existen dos tipos de displasia craneometafisiaria que se diferencian por su patrón de herencia: autosómico dominante y autosómico recesivo. El autosómico dominante se refiere a que uno de los padres tiene el gen dominante y es transferido a su hijo, mientras que en el autosómico recesivo, ambos progenitores tienen el gen y este es heredado. Esta enfermedad genética es producto de una mutación en el gen ANKH, encargado de transportar el calcio dentro de las células, provocando un engrosamiento anormal de los huesos. La rareza de esta enfermedad hace que la prevalencia en la población sea muy baja. Es muy poco probable que esto suceda, o sea, es algo que según se ha reportado no más de 146 casos en el mundo y como tal una prevalencia ha sido menos de 1 en 1.000.000, o sea, generalmente no es algo que se transmita, sino que, digamos, en el caso de Fray, le sucedió a él por lo que se denomina una mutación de novo, o sea, él sufrió la mutación que no la heredó de sus padres. Entonces, que se produzca este fenómeno es muy raro y eso hace que sea una enfermedad rara. Sí, ese es Fray. Y a ver otras fotos por acá. La confirmación. La primera comunión de Fray. Fray Armando Vélez nació en Támesis, Antioquia, el 13 de febrero de 1981. Tras un embarazo y parto en condiciones normales, llegó al mundo el segundo de 3 hijos de la familia Vélez Osorio. Sus padres se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Cuando tenía 2 años, su madre evidenció por primera vez que el cráneo y los brazos de Fray no eran normales. Comencé a notarle pues que le daba mucha dificultad respirar, respiraba por la boca y por la noche roncaba impresionante y ahí fue donde yo me di cuenta, comencé a llevarlo donde los médicos pensando pues que era un problema respiratorio y no era de respiratorio, sino que era como otro problema y yo no sabía de qué era eso. Entonces también comencé a notar de que él se caía con mucha dificultad, pues se caía muy frecuente, como que el cuerpo no le daba para caminar bien. A partir de ese momento, Amparo comenzó a visitar médicos en varios municipios cercanos. Sin una respuesta, viajó por primera vez en su vida con su hijo de 3 años a Medellín. Sin saberlo,
los viajes se volverían tan frecuentes que la familia tomó la decisión de trasladar su domicilio a la ciudad. Cuando nos venimos a la ciudad, a raíz del tratamiento que me tenían que hacer, fue un cambio algo brusco. Pasamos de vivir en la libertad del campo a estar, digamos, en una casa casi todo el tiempo. Fray Armando presentaba todos los síntomas de una displasia craneometafisiaria. Él asistía a revisiones periódicas. Sin embargo, los médicos recomendaron esperar hasta la adultez para dar un diagnóstico más preciso, debido a que algunas enfermedades con características como las que padece Fray son muy variables. Hay algunos pacientes con displasia craneometafisiaria que desde el nacimiento se pueden evidenciar, pero lastimosamente se evidencian es porque se afecta el cráneo y se afectan los agujeros de este y el paciente no ve, no escucha o tiene compromiso de la médula espinal. Por fortuna para Fray, la alerta temprana que detectó su madre a sus 2 años de edad le permitió mantenerse en revisiones constantes. Sin embargo, estuvo sin tratamiento, a excepción de unas inyecciones para las alergias. En algunas ocasiones, los pacientes con displasia craneometafisiaria deben esperar la maduración ósea para contemplar alguna intervención quirúrgica. Durante la infancia de Fray, no le fue realizada ninguna operación. Durante gran parte de mi niñez me mandaron unas vacunas que para unas alergias. Tenía que aplicármelas cada 8 días. Tenían un alto costo, lo cual implicaba que mi familia tuviera que destinar gran parte de sus ingresos para estas vacunas. A medida que Fray iba creciendo, se evidenciaba más su enfermedad. Su cabeza se hacía grande, su nariz hundida. El genu valgum es grave, lo que quiere decir que sus rodillas están juntas y sus tobillos separados, lo cual no le permitía realizar actividades físicas comunes para niños de su edad. De niño me gustaba mucho jugar a las canicas, jugar con carritos. También me gustó mucho el fútbol, pero en el fútbol no era muy bueno porque debido a mi enfermedad no tenía la suficiente fuerza en los pies. O sea, cuando chutaba el balón, no avanzaba mucho, que digamos. A Fray Armando Vélez le fue diagnosticada durante su infancia una displasia craneometafisiaria, una enfermedad que genera un crecimiento anormal de los huesos del cráneo y que también puede afectar las extremidades. Esta patología convirtió a Fray en un paciente en 1.000.000. Durante la infancia que Fray Armando vivió en la ciudad, tuvo distintas experiencias de aceptación debido a las malformaciones que presentaba su cráneo, las cuales se hacían más prominentes en la medida que iba creciendo. De mi etapa en el colegio y en la escuela tengo recuerdos gratos y otros no tan gratos. Mis amigos de esa época eran los buenos estudiantes, las personas calladas. Con eso eran los que yo frecuentaba y que me aceptaban tal y como soy. La displasia diagnosticada a Fray, aunque es una enfermedad evidente, no representó ningún problema cognitivo a pesar del matoneo. Fray se destacaba por ser un buen estudiante, tanto que se ganó una beca completa en el colegio. Siempre le decíamos, Fray, no los escuche, ellos no saben, usted es un niño muy inteligente, mire que usted cómo le va de bien en el colegio, mire que usted es un niño muy juicioso. Entonces siempre recalcábamos como esas cualidades que él tenía. Durante su pubertad, Fray recibió el diagnóstico certero de su enfermedad rara, displasia craneometafisiaria. El crecimiento anormal de los huesos podría provocar la obstrucción de los agujeros naturales del cráneo, lugar por donde pasan los nervios, lo que podría presentar problemas visuales, auditivos e incluso de movimiento, en el caso de tener una obstrucción en la médula espinal. Pues ya más o menos de los 13 años y ya dijeron que sí había que operarlo,
que había que hacerle muchas cirugías, pero que eran demasiado costosas. Entonces nosotros no teníamos recursos para hacerle ninguna cirugía. Entonces ahí fue donde yo pues ya dije, esto es de colocarlo en manos de Dios. Las cirugías eran la mejor opción para dar un tratamiento a la enfermedad que le diagnosticaron a Fray Armando. Sin embargo, los médicos no podían practicar estos procedimientos por su corta edad, ya que existen condiciones médicas que requieren la madurez de la estructura ósea en estos pacientes. Por esta razón, debido a que ningún tratamiento controlaba el crecimiento anormal de sus huesos, Fray Armando decidió suspender los controles médicos durante un largo periodo. En la edad de 18 a 22 años no tuve ningún tratamiento para mis enfermedades, ya que el tratamiento que llevaba no arrojó ningún resultado, por lo cual opté en no continuarlo. Ya cuando tuve 22 años que ingresé a trabajar, retomé el diagnóstico, pero ya por medio de la EPS. A pesar de sus condiciones médicas y las dificultades que en algunas ocasiones tuvo para relacionarse con otras personas, la vida de Fray Armando continuaba. Su padre llevó su hoja de vida a la empresa donde trabajaba. A los 15 días, Fray recibió una llamada y poco tiempo después comenzó su vida laboral. Se le trató de ubicar en un lugar donde él pudiera, a pesar de su apariencia, sus enfermedades, se pudiera desempeñar y dar su 100%, su máximo. Él entró acá y logró dar todo ese potencial, mostrar que tiene capacidades y con el tiempo ha venido creciendo, pasando por diferentes procesos de la compañía, que sigue aportando más y sabemos que él puede dar mucho más. Con la estabilidad laboral, llegó un hecho fundamental para el tratamiento de su enfermedad: ser cotizante de una EPS, situación que lo animó a volver a los consultorios médicos con la esperanza de encontrar un tratamiento para la displasia craneometafisiaria que padece. Para mí, cuando entré, fue un gran reto, porque significa ser productivo y mejorar mi salud para mejorar mi desempeño laboral. A ver cómo vamos. Cierra, Armando, por favor. Uno de los primeros médicos con los que Fray Armando consultó fue un cirujano maxilofacial. Esta especialidad médica se encarga del diagnóstico y tratamiento de las estructuras de la cara, cabeza, cuello y las patologías de la cavidad oral, teniendo en cuenta las medidas antropométricas. La consulta con este especialista fue de gran importancia para Fray, porque por primera vez escuchó la posibilidad de iniciar un proceso de transformación para las deformaciones que presentaba. Confieso que en ese momento pues yo no sabía de qué se trataba. Él mismo me dio el diagnóstico, me habló de que era una displasia craneometafisiaria, que había sido rechazado en varios servicios de la ciudad y que nadie se había atrevido a proponerle algún tipo de tratamiento. Iniciamos una serie de estudios y eso nos llevó a proponer un plan de tratamiento, en el cual diseñamos un tratamiento en varias fases. Para la primera fase, fue remitido a un ortodoncista, pues era necesario realizar una reparación ortodóntica antes de comenzar el proceso de cirugías. Bueno, desde el punto de vista de salud, ¿cómo vas? Todo muy bien. ¿Alguna novedad que tengas que contarme? No, el tratamiento de ortodoncia muy bien. Sí. Los implantes, todo muy bien. Todo muy bien. Sí. ¿No tenés ningún tipo de dolor, alguna dificultad ni el de la cara o de la boca? No, todo muy bien, sí señor. La primera de 10 cirugías fue en el año 2005. Fue un avance maxilar mediante distracción osteogénica para corregir su mordida y alinear su mandíbula. Esta operación duró aproximadamente 15 horas. Mediante unos tornillos que se colocan adecuadamente y después de un corte en el hueso, se va moviendo el hueso gradualmente a la posición que uno lo quiere llevar. En esta foto podemos apreciar cómo la disposición de la mordida de Armando en este momento, ya terminada la distracción, era completamente contraria a la forma como se
como se venía antes de o sea, en el momento en que terminó la fase ortodóntica inicial. Meses después, Fray volvió al quirófano, esta vez para la realización de una osteoplastia, en el cual le eliminaron las prominencias que presentaba a nivel de los pómulos y de los rebordes orbitarios, igualmente en el dorso nasal, que era muy amplio, logrando que su cara se viera más proporcionada. Posteriormente a esta segunda cirugía vino una tercera intervención en la cual buscamos corregir la parte mandibular, los grandes excesos que presentaba Armando a este nivel. 6 semanas después de realizada esta tercera intervención ya vemos un rostro muy bien balanceado, tenemos ya una mandíbula que se asemeja más en proporciones a lo que es el tercio medio y al tercio superior de la cara de Armando. Antes de la cuarta cirugía, Fray Armando fue sometido a una resonancia magnética. Esta reveló 2 diagnósticos que Fray Armando no esperaba. Tenía 2 enfermedades raras más. Antes de la cuarta cirugía, Fray Armando fue sometido a una resonancia magnética. Esta reveló 2 diagnósticos que Fray Armando no esperaba. Tenía 2 enfermedades raras más: malformación de Chiari y siringomielia. En el caso de Fray, el mismo engrosamiento del hueso produjo 2 consecuencias. Una, que el cerebelo, que es una estructura que está aquí en la base del cráneo, pudiera protruir a través de este agujero, o sea, fue empujado. Eso es lo que se denomina malformación de Chiari, o sea, la protrusión del cerebelo a través del agujero magno. Y 2, que a raíz del mismo engrosamiento de el líquido cefalorraquídeo que normalmente circula en el cráneo y en la médula haya tenido limitación y se haya tenido que acumular en el centro de la médula espinal, dilatando un conducto muy pequeño que hay ahí, y origina lo que es la siringomelia, o sea, ensanchamiento de producto de la misma compresión que empujó el cerebelo y estaba ya comprimiendo la médula espinal. Debido al hallazgo de estas 2 nuevas enfermedades raras, Fray tuvo que ser sometido a una cirugía de alto riesgo, una descompresión lumbar para aliviar el dolor causado por el pinzamiento de los nervios. En Colombia, no hay cifras que determinen la prevalencia de estas patologías. Sin embargo, la literatura que se encuentra a nivel mundial documenta que la displasia craneometafisiaria y la malformación de Chiari tienen una prevalencia, cada una de 1 en 1.000.000, mientras que la siringomielia puede afectar de 1 a 9 personas en 100.000. Como parte de su tratamiento para las 3 enfermedades, Fray ha tenido que ser sometido a 10 cirugías, en las cuales ha sufrido un proceso de transformación físico y funcional de su cuerpo. El tema de las cirugías fue algo pues que no esperábamos, porque como nos decían siempre que para él no había nada que hacer, que él se iba a morir muy joven o que iba a quedar ciego, bueno, 1000 cosas pues. Entonces cuando llega esta persona y dice: a Fray Armando sí se le pueden hacer cirugías, a Fray Armando sí se le puede hacer, le podemos hacer muchas cosas. Cuando él nos dio esa voz de aliento y de esperanza que ya habíamos perdido, entonces ya, bueno, ¿qué irá a pasar con él? ¿Cómo irá a quedar? ¿Cómo le irá a ir? Uno siempre está como asustado con este proceso. Las siguientes cirugías realizadas a Fray Armando fueron para corregir sus rodillas. También tuvo nuevas intervenciones en la nariz. La madurez ósea en Fray Armando permitió la realización de las cirugías que requería para mejorar su calidad de vida. Sus enfermedades no tienen cura, ya que no es posible corregir el engrosamiento óseo que alcanzó durante su crecimiento. Sin embargo, los procesos realizados en él buscan prevenir complicaciones de compresión nerviosa, la funcionalidad del aparato músculo-esquelético y, por último, mejorar la apariencia física del paciente. Con el tratamiento de los últimos años y con las cirugías que me han practicado, he logrado un cambio total en mi vida. Mi salud ha mejorado, mi aspecto, mi autoestima está más alta,
Esto me ha ayudado en todos los campos de mi vida, en el campo laboral, en el campo familiar, en el campo académico. Mi vida ha cambiado totalmente. Los 10 procedimientos quirúrgicos practicados en Fray Armando entre 2005 y 2012 le han generado bienestar a él y a su familia. Juntos, no se resignaron ante las respuestas negativas para sus tratamientos. Y aunque son notorias sus mejorías y su transformación, Fray asiste a controles, pues sabe que debe estar atento a cualquier cambio que se pueda presentar. Como el paciente ya tiene una edad avanzada, pues dependería de la cicatrización, pero no esperaría uno pues que volviera al mismo nivel en el que estaba previamente. Sin embargo, el tejido óseo sí tiene algún grado de crecimiento y sí hay que estar expectante en cuanto a su evolución. En la actualidad, Fray trabaja como auxiliar de archivo. Fue trasladado de área laboral por su condición médica, debido a que no puede levantar elementos pesados y a que debe evitar la fatiga. Adicionalmente, continúa con su formación académica y profesional. Gracias a ello, cursa 9º semestre de Contaduría Pública. Estos cajones son idea mía. Este lo utilizo para el computador de mi habitación, para que me quede a nivel de mis ojos, para no tener que flexionar mi cuello, y entonces esto me afectaría por la enfermedad que se llama Chiari. Este lo llevo para la universidad, lo coloco así en la silla y aquí copio el cuaderno para no agacharme tampoco. De esta forma mi calidad de vida es mejor y no me duele la cabeza, el cuello. Fray Armando sabe que su enfermedad no tiene una cura. También tiene la certeza de que si llegara a tener hijos, podría transmitirle sus patologías. Por ello, hasta el momento afirma que no piensa ser padre. En el futuro, se ve ejerciendo su profesión como contador público. Quiere ser un motivador y escribir sobre temas de autoayuda y programación neurolingüística, pues reconoce la influencia positiva que han tenido en su vida estos temas de interés. Ese día ya parece un monstruo. Durante su infancia, una niña se creó una imagen desdibujada de lo que realmente es Fray Armando, un hombre paciente, trabajador y persistente, que ha aceptado su enfermedad y que ha encontrado en la adversidad la mejor manera de darle la cara al mundo.